Hola, buenos días. No sé si os acordaréis de mí, soy Daniel Bosca y vengo a exponeros una segunda parte de mi proyecto. En este caso, como en la exposición anterior, nos quedamos en la parte teórica de qué era el blockchain, la red de Ethereum, cómo funcionaba y en qué se basaba. En este caso, os voy a presentar ya un desarrollo de un par de smart contracts muy sencillos, ya introducidos en Solidity. Más que nada para que veáis cómo funciona y es gran parte de mi proyecto, demostrar cómo funciona y ver un poco las características. Y para lo siguiente profundizar un poco más aún en Solidity. En este caso vamos a trabajar sobre el entorno de desarrollo Remix. ¿Vale? Es un entorno de desarrollo que ofrece Ethereum para poder desarrollar smart contracts y hacer test con ellos. Vía red blockchain de Ethereum o vía generación de red blockchain en un entorno virtual de JavaScript. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el navegador que ofrece la posibilidad de generar una red de blockchain con varios nodos de manera local y a la vez vamos a lanzar un par de smart contracts para que veáis un poco cómo funciona y los datos de los que disponemos. Bien, en este caso tengo aquí dos generados por mí, el resto son ejemplos que venían. Gritter es el típico modelo de Hola Mundo en cualquier otro lenguaje de programación. Pero en este caso es un poco más especial porque en este caso el smart contract se basa en dos smart contracts. Como veis, uno se llama Mortal y otro Greater is Mortal. ¿Por qué? Es una herencia. Como en JavaScript o como en otros lenguajes, permite la herencia. Entonces, aquí lo que hacemos es inicializar el propietario, luego un constructor y luego una función de kill, que esto lo explicaré más adelante para qué sirve. Y luego inicializaremos el smart contract greeter, ¿vale? Con un string que es el que vamos a meter como parámetro de entrada cada vez que queramos lanzar el smart contract y el constructor en el que se le pasa el string y lo guarda en la variable del smart contract. Y esto es una función que devuelve cuando llamaremos a la función grid, que ahora veremos cómo nos aparece como opción dentro del smart contract. Bien, en este segundo caso es un smart contract que simula las notas de un examen. En este caso creamos una constante de un entero sin signo de 8 bits en el que publicamos la nota mínima, que va a ser un 4. Vamos a trabajar a partir de esa nota. Luego una estructura de tipo alumno en el que metemos tres parámetros que son bool corregido, bool aprobado y un entero sin signo que será la nota. ¿De acuerdo? También tendremos el propietario. Los propietarios son muy importantes, ahora luego veréis por qué, porque básicamente quien lanza el smart contract es como, digamos, el superadministrador, es quien tiene más derechos, o los únicos derechos de modificar el mensaje, a no ser que se especifique lo contrario dentro del smart contract. En estos casos tan sencillos no se contempla esa opción. Y luego tendremos una función de poner nota, que básicamente será la opción que nos deje realizar, una de las opciones que nos deje realizar el smart contract, en el cual convertiremos la variable de corregido a true, la nota del alumno la pasaremos y después si si la nota supera el mínimo de la nota, lo daremos como aprobado. Luego vamos a tener la función kill, que después explicaré cómo funciona. Bien, en este caso Remix nos permite compilar directamente en tiempo de ejecución. El problema que hay aquí es que, como veis, la documentación de Solidity está muy dispersa en Internet. Entonces, todos los ejemplos que he podido conseguir y todos los estudios que he podido conseguir y toda la información que he podido sacar me llevan a tener que utilizar compiladores de versiones anteriores de Solidity.
ya os digo, han pasado 3 años y han sacado un montón de versiones. Entonces voy a trabajar entre la 5 y la 7, ¿de acuerdo? Con esta sentencia decimos que el compilador tiene que trabajar entre la versión 5 y la versión 7. Por eso sale este error, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos permite el entorno de desarrollo seleccionar la, la versión del compilador, del Solidity que queremos. Entonces, de aquí, entre la 5 y la 7, pues podremos coger cualquiera, ¿de acuerdo? El resto de opciones, de momento no vamos a adentrar en ellas. Entonces, aquí me lo permite compilar, efectivamente, me lo compila. Aquí, como veis, me genera dos. Como habéis visto aquí, como veis aquí, está compuesto de dos smart contracts. Lo que pasa es que el primero simplemente contiene un constructor y la función kill. Y el otro hereda esas dos funciones y además su propia función greet, que va a ser un típico get, para devolver el greeting. En este caso, después de seleccionar aquí el greeter, porque el mortal no nos haría nada, le daríamos a compilar ejecutar. En esta pestañita nos salen las opciones del entorno en el que querer desarrollarlo. Os explico un poco, ¿vale? La máquina virtual en la que vamos a trabajar de normal sería la de Ethereum, ¿vale? Pero como os he dicho, por especificaciones del equipo no me lo he podido permitir. Entonces, hasta que disponga de uno, de momento vamos a trabajar en una máquina virtual de JavaScript, ¿de acuerdo? El resto son opciones con las que se pueden trabajar en local, pero con ciertas características. Bien, aquí el Remix nos ofrece la opción nos genera una serie de cuentas con una cantidad de Ether grande para poder realizar transacciones. Si recordáis bien, de la anterior exposición, el Ether, las transacciones dentro de la blockchain funcionan con gas, mediante gas. Un minero tiene que tener gas para poder trabajar sobre un smart contract y realizar a nivel computacional la resolución de algoritmos hasta que llega a agotarse el gas del que dispone o lo resuelve. En ambos casos recibe las comisiones por el gasto computacional en forma de Ether. En este caso, un Ether no sería, es muy difícil obtener un Ether de una transacción. Entonces, como veis aquí, están los ways y distintos tipos, ¿vale? Que son submonedas de Ether. Pues bien, aquí, como decía, Remix nos permite varias cuentas, nos dispone de varias cuentas para poder trabajar con ellas. Bien, aquí seleccionaríamos la primera, por ejemplo, y le vamos a poner un límite de gas muy alto, porque en el caso de querer realizar transacciones más largas, a nivel computacional o más grandes, esto va a depender del smart contract, pero básicamente lo que queremos hacer es ponerle un límite de gas muy alto para que no haya ningún problema. Bien, aquí como veis está el parámetro de entrada para hacer el deploy del smart contract. Entonces, por ejemplo, le ponemos el típico hola mundo. Y simplemente le daremos a deploy. Bien, aquí en la consola vemos que el deploy se ha hecho correctamente y que nos devuelve una serie de parámetros. Bien. El status, que dice si se ha hecho correctamente. El hash de la transacción, esto es importante por lo que os comenté, porque dice de dónde viene o quién ha creado el smart contract, en este caso, porque es el primer nodo del que pasa, o será la transacción que tenga que calcular el minero siguiente para poder realizar la transacción correctamente. Aquí, como veis, por hacer el deploy del smart contract, consumimos gas, ¿vale? Y al realizar la transacción, consumimos más gas. ¿Eso qué quiere decir? Por el simple hecho de lanzarlo a la red,
ya nos consume, ya le consume una cantidad de gas al autor original del smart contract. Y luego estaría el coste por la transacción y por la ejecución. Bien, además, el decode input nos muestra el greeting que le hemos metido, como veíamos en el código del smart contract. Bien, esto por un lado. ¿Qué pasaría si ahora, por ejemplo, le doy a greet? Como si recordáis, la función greet es una función como si fuera un get, para obtener el mensaje con el que se ha hecho el deploy del smart contract. Entonces, si le damos a greet, y vemos aquí como en el debug output, en el decode output, perdón, nos muestra el string, el tipo, o sea, la ID, el tipo y el contenido o el value de la variable. Y bien, aquí es donde viene el kill. La función kill lo que hace es, digamos, matar el smart contract. Eso lo que hace es borrar todos los registros del smart contract en la red. Para que sea inmutable también. Bien, esto por un lado. Se me queda corta la presentación, entonces me gustaría presentaros en otro momento algo un poco más largo. Pero básicamente esto es cómo funciona Remix y esto es cómo se hace un deploy de un smart contract, con todo lo que conlleva. Para enseñaros rápidamente, en las notas, este lo he hecho adrede porque quería enseñaros cómo al hacer el compile y al ejecutarlo, lo vamos a ejecutar y aquí vemos cómo tenemos el deploy del examen. ¿De acuerdo? Perdona. Aquí. Bien, la función kill, como os he dicho, es lo que permite borrar todos los bytes del smart contract. Y en este caso, vamos a jugar con las cuentas. Como veis, las cuentas van reduciendo el Ether según se hace un deploy, si lo hace el propietario del smart contract, o si alguien entra al smart contract y hace un cambio o quiere generar algo. ¿De acuerdo? Entonces aquí, como vemos, se va reduciendo la cantidad de Ether según el coste de la transacción. Bien, por último, ya solo para enseñaros esto, aquí esto funcionaría con la ID, por ejemplo, vamos a coger la ID de este alumno, la copiaríamos y volveríamos al dueño, ¿de acuerdo? Aquí, si la metemos, esto es una función que nos permite ver que este alumno no ha sido corregido ni aprobado aún y por tanto su nota es 0. Aquí vemos la nota mínima y aquí el propietario del smart contract. Pues bien, si aquí le cambiamos la nota, aquí como veis me lo permite ver perfectamente. Un coste de gas por realizar esa transacción. ¿De acuerdo? Y aquí saca el input. Bien, ¿qué pasaría si ahora, por ejemplo, nos vamos a este y queremos cambiarnos la nota? Volveríamos a pegar, probaríamos a hacer la transacción y nos daría un error. ¿Por qué? El error, aquí dice que lo debugueemos. Aquí dice que debería de ser con un método de pago. Es decir, debería de costar dinero. Debería de costar, en este caso, gas que luego proporciona Ether al minero. Pero en este caso en concreto el error, si nos vamos al debug, es porque si veis aquí, hay una línea de código en la que se requiere que el que mande el mensaje sea el propietario. Si lo hace otra persona u otra entidad, o otro ente, perdón, se va a bloquear, como ha pasado en este caso. Bueno, se me queda corta la presentación, disculpad. En la siguiente exposición os presentaré todo. Un smart contract más largo, con más profundidad en Solidity, para poder explicaros mejor ya sobre un propio smart contract, cómo es el funcionamiento bueno. Y intentaré que sea en local a través de las herramientas que ofrece Ethereum, no solo a través del navegador. Aunque es muy buena opción porque es muy rápido. Muchas gracias por escucharme y saludos.